Dios los bendiga, hermanos, los saludo a todos con la paz del Señor en este nuevo día y damos las gracias por este tiempo que tenemos para compartir la palabra del Señor. Para aquellos que están por primera vez me presento, mi nombre es Gisela, yo soy de la Iglesia de Casa de Restauración, que está sobre la calle Larrea 98 en Monte Grande, provincia de Buenos Aires, Argentina. Y la palabra que les quería compartir está en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19 en adelante. Así que vamos a leerlo. Y dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Hasta ahí nomás. Y esta palabra a mí me llamó mucho la atención en realidad, porque el Señor en este último tiempo viene tratando en ese tema en específico, ¿no? La importancia del escuchar. Porque muchas veces cuando leemos esta palabra nos centramos en los versículos 22 y 23, que dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, ¿no? Que es algo importante, es necesario no solamente escuchar, sino también poner en práctica lo que uno hace, lo que uno escucha, perdón. Pero como así dice el título, dice oír y hacer, que no solamente el hacer es necesario, por supuesto, pero lo que precede al hacer es el oír. Y si nosotros no estamos capacitados para escuchar bien, entonces no vamos a poder poner en práctica absolutamente nada. Lo que hagamos va a estar mal. Entonces a mí lo que me hablaba mucho el Señor y lo que me confirmó también por medio de esta palabra es cuán importante es aprender a escuchar. Y no solamente lo que Dios nos dice, sino también aprender a escuchar las opiniones de otras personas. Porque muchas veces desmerecemos, por así decirlo, lo que otras personas nos dicen, sus opiniones o consejos, y ponemos por encima lo que nosotros creemos que está bien. Y no sé si alguna vez les pasó, capaz a mí solamente me pasa eso y ojalá sea así, que están hablando con una persona que le piden un consejo y antes de que esa persona nos diga algo, si sentimos que nos está confrontando, si sentimos que nos está diciendo algo que no nos agrada mucho o no estamos de acuerdo, ya al instante, antes de que deje de hablar, nos ponemos a la defensiva y nos ponemos a justificarnos y a decir un montón de cosas, pero dejamos al instante de escuchar a esa persona. Entonces no estamos cumpliendo con lo que dice en la palabra en el versículo 19, donde dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque al revés, hacemos lo contrario, empezamos a hablar rápidamente y hasta incluso podemos llegar a enojarnos porque queremos tener nosotros la razón. Y muchas veces esto lo reflexionaba y lo pensaba, ¿no? Cuando muchas veces tenemos en cuenta lo que Jesús hizo y recordamos los milagros y recordamos las sanidades y recordamos cómo Él resucitó a Lázaro y todas las cosas grandes que Él hizo, o su autoridad incluso para frenar una tormenta, pero no tenemos en cuenta o no anhelamos ser humildes y ser mansos como Él. Anhelamos capaz de hacer milagros como Él, tener la autoridad que Él tenía, todas esas cosas, pero no ser humildes y mansos como Él. Fíjense la humildad y la mansedumbre del Señor, que cuando los mismos fariseos venían a hablarle y a acusarle y a decir un montón de cosas, incluso Jesús, sabiendo que estaban equivocados, que estaban diciendo cualquier barbaridad en contra de Él, más allá de todo Jesús optaba por escucharlos, y no solamente por eso, sino que escuchaba y les hablaba, les contestaba, tenía la paciencia de escucharlos y de hablarles también. Y cuánto más nosotros, que solo somos simples seres humanos, que nos equivocamos constantemente, tenemos que ser capaces de escuchar las opiniones de otras personas. Y con esto no digo que si una persona nos viene a decir algo malo, escucharlo y tomarlo personal y ponernos mal. Porque hay veces, hay personas, ¿no?, en nuestro alrededor, personas con las que convivimos, que vienen a decirnos, no sé, por ejemplo,
no, ¿sabes qué? Me parece que sos medio egoísta, o nos vienen a decir comentarios que uno al instante lo toma como algo malo y decimos, uy, no, yo no soy egoísta, y como decía recién, ¿no? Nos empezamos a justificar en vez de tomar ese comentario y realmente evaluar y analizar si somos de esa manera, ¿no? Muchas veces nos tomamos de la palabra del versículo que dice retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces, retenemos lo que es bueno para nosotros y desechamos lo que para nosotros es malo, ¿no? Cuando en realidad nosotros tenemos que retener lo bueno que según Dios es bueno para nosotros y es de edificación. A veces hay personas, como dije recién, que vienen a decirnos algo que está mal en nosotros y nosotros, como vemos que es algo malo, lo rechazamos. Pero en realidad lo ideal que tenemos que hacer es que podamos recibirlo y podamos decir, bueno, a ver, Señor, ¿realmente estoy siendo egoísta? Como en el ejemplo de recién, ¿realmente estoy haciendo esto? Bueno, Señor, corregime, cámbiame, ¿no? Realmente demostramos que queremos ser cambiados y transformados por Dios cuando en nuestro corazón hay humildad y mansedumbre. Y ojalá fuese más fácil, ¿no? Ojalá fuese más fácil que Dios nos transforme, pero la realidad es que nosotros tenemos que realmente menguar, realmente poder ser humildes y ser mansos, tener un corazón enseñable para poder ser transformados por Él. Algo que reflexionaba y pensaba, ¿no? Es en vano ir delante de la presencia de Dios con una postura en nuestro corazón y pedir que Él nos cambie. Porque Él no nos va a cambiar si nuestro corazón está predispuesto a seguir como está, en esa condición. Es como cuando yo voy y le pido un consejo a una persona, pero no estoy predispuesta a cambiar de opinión, sino que al contrario, quiero defender a muerte mi opinión. Y eso no es de bendición. Por eso es tan importante que podamos ser como Jesús, que podamos tener la humildad y la mansedumbre de Él. Y por eso, como decía acá la palabra, ¿no? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Ya sea en nuestro matrimonio, ya sea un ser querido con la persona con la que vivamos, un compañero de trabajo, las personas que nos ven nuestra conducta, nos ven desde afuera. Y esas personas que nos dicen cosas, lo dicen para que nosotros podamos ser edificados. Y capaz hay personas que nos dicen de una mala manera, tal vez, o no de una manera que nos gusta, o que nos duele en el orgullo, pero que realmente son importantes para poder ser transformados por el Señor. Porque a veces no nos damos cuenta de las cosas que hacemos mal. Hay muchas cosas, por ejemplo, a mí personalmente, que yo no me daba cuenta que hacía mal hasta que mi esposo, que él es muy sincero, hasta que mi esposo me dijo, ¿sabes qué? No sé, a vos te pasa esto, ¿sabes qué? Vos haces esto. Y yo al principio me chocaba y yo, no, pero yo no. Y después con el tiempo y más en estos últimos días, el Señor me estuvo mostrando que yo tengo que recibir eso, pero no para ponerme mal y decir, uy, no, qué mal que estoy, sino recibirlo y decir, bueno, Señor, si esto es así, cámbialo, si esto está mal, transformalo, pero que yo pueda ser capaz de entregárselo al Señor. Por eso es tan importante. Por eso, como dice acá el título, no es solamente hacer, sino principalmente es oír, saber escuchar a Dios. Muchas veces, me pasa muy seguido también, queremos escuchar a Dios y queremos a la vez hacer un montón de cosas, ¿no? Queremos que Dios nos responda algo y a la vez ya estamos pidiendo otra cosa. Mismo en la oración estamos orando y a la vez queremos que Dios nos hable, pero seguimos nosotros hablando y no le damos el tiempo al Señor para que nos hable, para que realmente ministre en nuestro corazón. Y sé que es difícil, capaz para algunas personas es más fácil. A mí particularmente muchas veces se me hace muy difícil, porque soy de esas personas que soy muy acelerada o hablo muy rápido, que seguramente se deben dar cuenta, pero es lo que Dios me estuvo enseñando en este último tiempo, en estos días de aislamiento en sí, con mi esposo es lo que Dios me estuvo enseñando, que es importante callar, que el dominio propio, es necesario el dominio propio para poder saber cuándo uno tiene que hablar, cuándo uno tiene que callar. Es necesario el dominio propio para poder callar y poder hablar. Y es necesaria la sabiduría para saber cuándo me es necesario hablar y cuándo tengo que callar, por sobre todas las cosas. Es de sabios callar y es de sabios tener dominio propio al hablar. Espero que se haya entendido, pero eso es lo importante, ¿no? Poder ser sabios en ese sentido y después cumplir
con lo que dice el versículo 22. Pero sed hacedores, de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Es decir, yo escucho, yo recibo el consejo, la opinión de parte de Dios, yo recibo el consejo incluso de una persona, yo lo pongo en manos de Dios, pero también tengo que accionar, ¿no? O sea, si Dios me muestra que yo me estoy equivocando en algo, como en esta palabra, como yo les decía recién, si Dios me está mostrando que yo me estoy equivocando en esto, no tengo por qué quedar indiferente a lo que Dios me dice, sino que voy a ser bendecida cuando realmente lo ponga en práctica. No es solamente escuchar lo que Dios me dice, sino también ponerlo en práctica, porque así se cumple lo que dice el versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, este será doblemente bendecido en lo que hace, cuando ponemos por obra lo que Dios nos muestra. Muchas veces nosotros decimos, bueno, sí, yo quiero ser transformado, quiero que Dios me cambie, quiero esto, quiero lo otro, y pretendemos recibir la corrección de parte de Dios, pero de parte directa, ¿no? Por parte de la palabra, por parte de una prédica, así como que sea algo meramente espiritual. Pero cuando viene una persona a corregirnos, cuando viene un hermano en la fe a corregirnos, pero para edificarnos, lo rechazamos. Y acá lo que nos dice es no, nosotros que podamos ser atentos, que podamos ser capaces de escuchar la voz de Dios incluso en nuestros hermanos en la fe. Incluso cuando una persona que no conoce al Señor nos habla y nos dice algo para edificación. Porque nosotros sabemos que incluso Dios puede usar a personas que no lo conocen, usarlas para que sean de bendición para nosotros. Dios lo que quiere es transformarnos, que nuestro corazón sea transformado, que podamos dejar lo malo, que podamos dejar todo aquello que interrumpe las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero somos nosotros los que decidimos realmente, lo que tenemos la capacidad para decidir si realmente queremos ser transformados o no. Y la única manera de hacerlo es tener un corazón predispuesto. ¿Y cómo lo demostramos? Por medio de la mansedumbre, por medio de la humildad. Que cuando una persona venga a corregirme o a decirme algo que tal vez me confronta, yo no salte a la defensiva, yo no trate de justificarme, sino que yo sea capaz de callar y aceptar esa corrección. Y si esa persona está equivocada, aceptar de todas formas, después ponerlo en oración y decir, bueno, Señor, si esto está mal, si esto está bien, ¿no? Pero que sea el Señor el que nos ayude a distinguir esos comentarios, si son verdaderos, si son de edificación, si no van a ser de edificación. Pero eso es lo importante, nosotros poder ser capaz de escuchar, poder ser capaz de poner en práctica lo que Dios nos dice, porque eso que nosotros ponemos en práctica después es para edificación y para bendición de nuestras vidas. Y eso es lo más importante, que podamos ser como Jesús, humildes y mansos. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, se hizo carne y fue tan humilde, soportó incluso la humillación, como nosotros no lo vamos a hacer, que solo somos simples seres humanos. Pero lo necesario, si queremos ser transformados por Dios realmente, tenemos que dejarnos corregir. Tenemos que tener un corazón enseñable. Y sé que es muy difícil porque no saben cuánto me está costando esta palabra, ¿no? Cuánto me estuvo costando este tiempo, cuando Dios me estuvo mostrando que tenía que callar más, tenía que aprender a valorar otras opiniones, aceptar también otros puntos de vista. Porque muchas veces vamos y creemos que nuestras ideas capaz son las mejores y no escuchamos a otras personas, ¿no? Pero en realidad Dios nos dice que no. Nosotros tenemos que dejar de lado esas cosas, tenemos que aprender a escuchar a otras personas, ¿no? Eso es lo importante, eso también habla de la humildad. Y como humildad, como ejemplo máximo, tenemos a Jesús. Y si Jesús pudo hacerlo, y si Jesús pudo ser humilde aún siendo el Hijo de Dios, entonces nosotros también podemos. Aunque duela en el orgullo y aunque tengamos que dejarlo, que podamos ser como Jesús. Y así vamos a poder ser transformados para bien, transformados nuestros corazones, conforme a la imagen y a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Así que les dejo esta palabra que yo sé que va a ser de bendición para sus vidas, así como también fue de mucha enseñanza para mí. Y bueno, para aquellos que están por primera vez viendo este video, escuchando esta palabra,
Yo les quiero ofrecer, si quieren hacer una oración de fe para recibir a Jesús en su corazón, para poder tener la vida eterna, la salvación principalmente, y también para poder pasar a ser hijos de Dios y recibir lo que Dios tiene en sus vidas, que no son más que bendiciones espirituales y bendiciones hermosas que perduran hasta la vida eterna. Así que para aquellos que quieran repetir esta oración, vamos a orar. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Y te pido que cortes con toda maldición generacional. En el nombre de Jesús. Amén. Así que les dejo esta hermosa palabra y que puedan tener una semana más que bendecida.